Bienvenidos a la segunda edición del ciclo El año de la pandemia, organizada por el Centre Cultural Blanquerna de la Generalitat de Cataluña en Madrid. En esta jornada abordaremos un aspecto crucial de la epidemia, los efectos fundamentales que esta epidemia ha tenido sobre la ciencia y sobre el nuevo clima social que se ha establecido en la sociedad después de prácticamente un año de convivir con el virus. Hemos tenido que acostumbrarnos a usar mascarillas, a mantener distancias de seguridad, a no poder abrazar, a no poder besar a nuestras personas más queridas. De alguna forma nos hemos tenido que acostumbrar a unos nuevos usos sociales a los cuales evidentemente no teníamos una práctica establecida en los últimos tiempos. Es un cambio de paradigma absoluto, un cambio en el cual la convivencia entre la ciencia y la sociedad juegan un papel determinante. Y es evidente que no hay una solución sin la ciencia, pero tampoco la hay sin la complicidad de la sociedad, es decir, de todos nosotros para poder combatir la pandemia. Para reflexionar sobre estos aspectos nos acompañan hoy, por una parte, la doctora Clara Prats, que es doctora en Física Aplicada y Simulación, responsable del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universitat Politécnica de Cataluña, sobre la evolución del COVID-19. Doctora Prats, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Doctora Prats, para que entendamos un poco su trabajo, el trabajo del grupo que usted dirige, sería un poco predecir qué va a pasar en el corto y medio plazo. ¿Es así? Sí, combinamos trabajo de predicción a corto plazo, trabajo de estudio de escenarios posibles a medio plazo, pero también de análisis y monitorización de la situación actual, cómo evaluarla, cómo catalogar el riesgo que tenemos actualmente y análisis de lo que ha pasado hasta ahora también para dar un poco de, para aumentar el conocimiento y la información que tenemos de cara al futuro. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña la doctora Ana Veiga, bióloga, investigadora y profesora de la Universidad Pompeu Fabra. Es especialista en embriología clínica, genética de la reproducción, terapia celular y bioética, directora del Banco de Líneas Celulares del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge. Muchas gracias también, doctora Veiga, por acompañarnos y bienvenida. Hola, buenos días. Gracias. La doctora Veiga, seguramente muchos de ustedes la recordarán porque en su día fue la persona, en 1984, la persona que dirigió el equipo que consiguió el primer nacimiento in vitro en España. Doctora Veiga, la verdad es que cuando ayer estaba preparando un poco el guión, parece que fue ayer, 1984. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo realmente? A mí me ha pasado muy rápido, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que hicimos en su momento. La reproducción asistida ha cambiado muchísimo a lo largo de estos 30 y pico de años, pero bueno, ahí vamos y intentando seguir contribuyendo en lo que se pueda. Muchísimas gracias. Es un enorme placer tenerlas hoy con nosotros, doctoras, para desarrollar este aspecto quizás poco comentado, poco tratado de la pandemia. Porque, si me permiten, quisiera empezar con un tema o con una idea que, evidentemente, cuando se habla de una pandemia de este nivel, incluso puede resultar un poco contraproducente. Es evidente que una pandemia no tiene nada de bueno. Todo es un desastre y la situación económica, la situación social, sanitaria, en la cual nos enfrentamos es gravísima. A pesar de ello, si me permiten, para buscar algún aspecto, no digo positivo, pero por lo menos malo, ¿ustedes creen que de esta pandemia saldrá una sociedad mejor? ¿Que este esfuerzo que estamos haciendo todos para combatir el virus tendrá como consecuencias un cuerpo social más responsabilizado, menos individualista, más capaz de luchar, por ejemplo, en favor del medio ambiente? Doctora Prats, ¿usted qué piensa? A mí me gustaría pensar que sí, soy optimista por naturaleza y me gustaría pensar que sí, pero a futuro siempre es complicado de decir. Lo que sí que creo que hemos demostrado, y eso pues, para mí es muy positivo, es que en una situación de emergencia como la que tuvimos en la primera ola, fuimos capaces de hacer este esfuerzo colectivo, ¿no? De reaccionar como sociedad y dar lo mejor de nosotros. Por lo tanto, yo creo que en una situación de emergencia podemos hacerlo, vamos a ver qué queda. Ahora la verdad es que es un poco más complicado porque esta crisis se ha amplificado muchísimo, ya no es solo una crisis epidemiológica, es también una crisis económica, es una crisis social, emocional y un largo etcétera. Que nos está pasando factura y tenemos ya también la fatiga epidemiológica. Son muchísimos meses bajo esta situación
tan dramática. Por lo tanto, veremos un poco cómo sobrevivimos a eso como sociedad y qué queda, ¿no?, para estar mejor preparados para futuras ocasiones. Doctora Veiga. Sí, a ver, yo creo que Clara ya lo ha contado muy bien, pero en cualquier caso yo también quisiera resaltar algo, y es que esta pandemia ha puesto muy claramente de manifiesto que la sociedad tiene que relacionarse con la ciencia, es decir, tenemos que intentar transmitir desde los profesionales que nos dedicamos a la ciencia lo importante que es la ciencia para todos nosotros. Y esto se ha puesto claramente de manifiesto en estos momentos. Y yo creo que si en algo ha cambiado, aparte de todo lo que ya se ha mencionado, es un poco en eso. O sea, la gente, digamos, quiere entender y a veces no lo hacemos lo suficientemente bien, a veces no transmitimos suficientemente bien la información, aparte de que esta pueda estar escondida o pueda estar medio camuflada o que no tengamos los datos. Pero aparte de eso, muchas veces no somos capaces, no digo que los científicos seamos los culpables únicos, pero en cualquier caso no somos capaces de transmitir bien a la sociedad de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, y yo creo que aquí tenemos una lección que aprender y bueno, pues si esta pandemia sirve al menos para esto, pues todo eso que tendremos. Incidiendo en lo que comentaban, esta depresión, esta cierta sensación de tristeza que se nota en la sociedad, recientemente la Organización Mundial de la Salud alertaba que un 60% de la población siente un desánimo, un cierto agotamiento después de 8 meses de convivir con el COVID. La fatiga pandémica, ¿hasta qué punto creen que puede afectar a la sociedad, que puede incluso en aquellos que no hayan infectado? Es decir, gente que no hayan padecido el COVID y en cambio se sientan realmente con problemas psicológicos una vez salgamos de este túnel o bien incluso nos encontremos dentro del túnel. Yo creo que muchísimo, por descontado. No soy especialista en el tema y es más el sentido común o la observación de lo que veo a mi alrededor, de los comentarios que me llegan, pero claro, nos está desgastando a todos niveles porque hace desde marzo que queremos volver a la normalidad y no hay forma alguna de volver a la normalidad, de poder ver a nuestras personas pues, más queridas, abrazarlas, estar con ellos sin la mascarilla, sin distancia, ¿no? Ese factor emocional yo creo que nos va a pasar una factura enorme, pero claro, no me atrevo tampoco a decir pues, hasta qué punto va a quedar o se va a poder solucionar más o menos rápidamente, o eso ya queda un poco lejos de mi ámbito de investigación. Evidentemente. Doctora Veiga, ¿usted también comparte esta idea de que tendremos una sociedad o estamos en una sociedad más triste? Sí, es evidente y es solo moviéndose un poquito, yendo por la calle o incluso escuchando los comentarios de la gente que tenemos más cerca, está clarísimo que desde el punto de vista anímico esto ha representado un antes y un después. ¿Qué es lo que sucede en situaciones como esta? Es que los más vulnerables, la gente que está en lugares más vulnerables desde todo el punto de vista, son los que sufren más. Y en este caso, bueno, pues las personas mayores, las personas que están solas y las personas que tienen algún problema a nivel emocional, pues evidentemente son mucho más vulnerables que las personas más sólidas o que tienen una situación más estable, pero en cualquier caso nos afecta absolutamente a todos. Y yo tengo la sensación de que sí, evidentemente cuando todo esto pase, esperemos que no sea muy tarde, habremos cambiado en algo, es decir, no seremos exactamente iguales, la sociedad no será exactamente igual que era antes. Habrá cosas que habremos incorporado o cosas que nos habrán hecho pensar de una manera diferente. Yo creo que algo tan importante como está siendo esta pandemia y tan destartalante en cuanto a cambiar todo, no nos va a permitir volver completamente igual que estábamos antes. Al menos deberíamos aprender la lección y en algunas cosas modificar nuestros comportamientos. Aprovechando esta reflexión, doctora Veiga, me quisiera introducir un elemento en esto de intentar buscar algún aspecto positivo. Insisto, si es que se puede encontrar en
en esta pandemia. De lo que no hay duda es que, por lo menos desde mi punto de vista, es que ha servido para impulsar investigación. Lo que antes parecía imposible, por ejemplo, conseguir una vacuna en un periodo de tiempo inferior a un año, pues prácticamente la tenemos aquí dentro de poco, muy probablemente a principios del próximo año, aquí mismo pues podrán empezar los procesos de vacunación. ¿Esto ha venido para quedarse? Es decir, doctora Veiga y luego doctora Prats, ¿estos cambios, este impulso a la investigación ha venido para quedarse o simplemente creen ustedes que es un momento puntual, una respuesta de la administración ante la gran crisis que padecemos? Bueno, es un poco lo que comentaba al principio, que haya servido solo para darnos cuenta de la importancia que tiene la ciencia para el bienestar de las personas. Esto ya sería, vamos, lo más destacable que podríamos, en cuanto a positivo, que podríamos mencionar respecto de lo que ha ocurrido con la pandemia. Nunca antes, y la doctora Prats seguro que tiene más información de la que tengo yo, nunca antes se habían dedicado tantos recursos, tanta gente, tantos laboratorios en todo el mundo con una única finalidad. Muchos grupos que trabajaban, yo diría, en cosas que estaban medio cerca de eso, han abandonado lo que estaban haciendo para dedicarse exclusivamente a eso. No todos los que hacíamos o hacemos ciencia, de repente lo hemos dejado todo y nos hemos puesto a hacer COVID porque no sabemos, pero en cualquier caso los que estaban cerca, sí. Y ha habido un movimiento enorme de muchos laboratorios, de muchos investigadores en todas partes del mundo que están dedicando sus esfuerzos a eso. Y esto está dando frutos, evidentemente, se está yendo mucho más deprisa. A pesar de que todavía hay un montón de incógnitas y un montón de preguntas sin responder. Pero en cualquier caso el esfuerzo ha sido enorme. Las vacunas, sí, evidentemente está muy claro que parece que habrá vacunas a principios de año. La eficiencia de las cuales, bueno, de momento parecen muchas en muy buena posición. Pero esto habrá que comprobarlo y habrá que ver cuánto dura el efecto de esas vacunas y habrá que ver si protege a determinados sectores y a otros no. Todo eso está por ver, pero en cualquier caso el esfuerzo ha sido enorme y ha puesto de manifiesto eso, que realmente cuando hay que ponerse las pilas y hay que trabajar duro, pues se hace y esperemos que esto sirva también para que los gobiernos entiendan que el papel de la ciencia en el progreso de un país es absolutamente imprescindible. Doctora Prats. Sí, yo comparto absolutamente con la doctora Veiga el hecho, ¿no?, de la ciencia que se ha puesto al centro de la sociedad, ¿no?, que ha demostrado que es imprescindible, ¿no? De esta pandemia solo nos sacará la ciencia y la tecnología y esto es importantísimo. También creo que esta demostración, pues que con más inversión se avanza más rápido, yo creo que también ojalá haya venido para quedarse. También es verdad, la doctora Veiga hablaba ahora de ese ritmo brutal al que han trabajado un montón de científicos, miles y miles que hay detrás del desarrollo de estas vacunas, del ensayo con medicamentos que han funcionado, con los que no han funcionado. Se ha trabajado a nivel de investigación a un ritmo brutal. Y eso espero que no haya venido para quedarse porque la verdad es que es bastante insostenible, ¿no? Meses y meses sin vacaciones, trabajando un montón de horas al día. Esperemos que eso podamos relajarlo un poco por la salud física, mental de todos, ¿no? Pero yo creo, espero que eso sí que quede, el tema de la necesidad, de la importancia y de que hay que poner dinero para que se pueda avanzar. De todos modos, algunas veces se ha comentado y expertos han coincidido en que seguramente una de las causas de los efectos tan devastadores de la pandemia es porque en los últimos tiempos había habido una progresiva reducción de la inversión en temas de investigación, en temas sanitarios. Al fin de cuentas, los laboratorios que antes se refería la doctora Veiga y usted también, doctora Prats, son empresas que lo que quieren es legítimamente conseguir beneficios, con lo cual hacer un gran esfuerzo en un momento determinado, pero es posible que este esfuerzo, igual que las propias administraciones, en el momento en que vean que la situación entra en un proceso de normalización, se echen atrás y decidan pues frenar, ¿no? ¿Ustedes temen que pase esto? Doctora Prats. Sí,
Sí, somos en general, tendemos a ser un poco cortoplacistas todos, ¿no? Y vemos un poco ¿no? a ese futuro a corto plazo, ¿no? Que es igual lo que somos capaces de imaginarnos, ¿no? Dónde estaremos los próximos meses, los próximos años, pero no dentro de 10 o 20 años. Esperemos que no sea así, pero así como normalmente soy muy optimista, en ese tema no lo soy tanto. No sé la doctora Vega cómo lo ve. Bueno, está claro que en otras ocasiones, y no hace realmente muchos años, cuando hubo una gran crisis económica, una de las primeras cosas que se recortó fue el dinero para ciencia. Con lo cual, esto, bueno, pues está claro que todavía no se había entendido que realmente un país que no es capaz de dedicar dinero a eso, pues no va a avanzar. En otros países de Europa fue exactamente lo contrario. Durante la crisis lo que se hizo fue incrementar el presupuesto para ciencia. Esperemos que, si estamos hablando de lo que ocurre en nuestro país, se haya entendido cuál es la situación y realmente parece que hay mejores perspectivas de las que había, que va a haber un aumento en el presupuesto que se va a dedicar a ciencia y yo creo que eso es bueno. Y bueno, si esta pandemia ha servido, pues eso, un poco para acercar, digamos, el ambiente de la ciencia y la necesidad bueno, pues de tener una ciencia potente en un país para que el país avance, pues bueno, pues algo habremos conseguido. De todos modos, sé que es una opinión personal de ustedes y con lo cual no pretendo que sea para sentar cátedra para entendernos, con lo cual entiendo que la respuesta quizás no sea un sí o un no. ¿Esta pandemia se podía prever? Es decir, ¿se podían tomar medidas previamente para evitar sus efectos principales? ¿Se hubieran podido evitar más ingresos en las UCIs, muertos, personas enfermas, si se hubiera dedicado previamente más dinero a la sanidad? Doctora Veiga. Yo creo que sí, esto se puso claramente de manifiesto en la primera ola, o sea, los responsables sanitarios lo dijeron enseguida, no estábamos preparados para algo así. Pero lo más grave es que en esta segunda ola pues también haya voces que digan no nos hemos preparado lo suficiente durante este tiempo de descanso que hemos tenido mínimo, porque ha sido realmente mínimo, para volver a afrontar bueno, una situación tan grave como la que se produjo en el mes de marzo. Es culpa nuestra, si culpa nuestra no, me refiero que debíamos haber previsto y sobre todo bueno, los responsables políticos deberían haber previsto bueno, pues la posibilidad de aumentar los recursos para tener unos hospitales bien preparados. Y yo creo que la diferencia entre lo que ha ocurrido en España y lo que ha ocurrido en otros países en los cuales estamos en sociedades muy similares, esa ha sido la gran diferencia, sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, a las residencias y a los lugares donde hay gente mayor. Muy probablemente nuestras residencias no es que estuvieran mal preparadas, es que no estaban en absoluto preparadas para una situación así, mientras que probablemente residencias en otros países sí lo estaban. O sí tenían los mecanismos de ponerle solución de una manera mucho más rápida. Yo creo que esta ha sido la gran diferencia entre unos y otros. Entonces, bueno, de nuevo... Doctora Prat, usted que mira básicamente el futuro, en este caso le pediríamos una mirada un poco al pasado. Sí, no, está claro que no estábamos preparados, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Si era evitable, yo creo que no. O sea, que lo habríamos podido gestionar mejor, pero hemos visto que países mejor preparados a nuestro alrededor también han sufrido, por ejemplo, esta segunda ola, ¿no? Alemania tenía un sistema de detección, de seguimiento de contactos muy bueno, de tomar medidas de forma local, ¿no? Tenían unos umbrales muy claros y cuando aquí paso de este número, aquí cierro no sé qué, es decir, y aún así la segunda ola se los llevó un poco por delante, aunque menos pues, que a otros países. O Italia hizo un trabajo durante verano brutal para prepararse, ¿no? Italia sufrió más o menos como España la primera ola y en verano estuvieron preparando todo el sistema de
de diagnóstico, de seguimiento de contactos, llegaron a septiembre en muy buenas condiciones y aún así la segunda ola también les ha llevado por delante, ¿no? Entonces, evitable, yo creo que no, que lo hubiéramos podido hacer mejor, sin lugar a dudas, empezando por el tema de las residencias que comentaba la doctora Veiga. Luego también poner sobre la mesa, ¿no?, que la salud pública ha sido siempre la hermana pobre, es decir, cuando se ha recortado en sanidad, se ha recortado no sé cuántas veces más, pues no tengo el dato, en salud pública, ¿no? Es muy llamativo cuando se cierra un quirófano, cuando se cierra una planta de un hospital, se cierran camas, ¿no? Eso sale en los periódicos. Si se recorta en salud pública, ahí nadie, ¿no?, nadie se da cuenta y eso pasa desapercibido. Y en ese punto yo creo que aquí sí que hemos fallado estrepitosamente, porque además hablábamos de la contratación de rastreadores, de no, necesitamos rastreadores, necesitamos trabajadores de salud pública. Es un trabajo que es complejo, no se forma un rastreador de un día para otro, ¿no? Es un trabajo de investigación sobre las cadenas de contacto, sobre cómo... y eso no lo teníamos, ¿no? Y igual como no podemos generar enfermeros, enfermeras de un día para otro, que también nos han faltado muchísimo, ¿no? Por lo tanto... Sí, sí. Y siguen faltando porque... Siguen faltando. Efectivamente. Creo que justamente en estos días se está inaugurando un hospital en Madrid, un hospital nuevo prácticamente, y uno de los problemas que tienen es que todavía no saben qué personal pondrán, ¿no? Porque, claro, crear un médico pues, no sale de la noche a la mañana. Esto es una cosa bastante más complicada. Hay un aspecto, doctoras, que si me permiten quisiera introducir antes de que dediquemos un espacio también a hablar del futuro, de las medidas que tenemos que ustedes propongan para prever el inicio de esta ya que se anuncia como la tercera oleada, que es los efectos que ha tenido sobre las personas que no han sufrido el COVID, pero que indirectamente lo han sufrido, es decir, los que están en tratamientos de otro tipo de enfermedades, los hospitales desbordados, con lo cual han tenido que, por lo menos, paralizar estos tratamientos. La doctora Veiga es coordinadora del grupo de COVID de la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología. Ustedes, doctora, han tomado medidas, han tenido que explicar a las personas que estaban en tratamiento o preparándose para una fertilización in vitro o ese tipo de procesos, pues que tuvieran que detenerse o paralizar durante este tiempo. Sí, eso hubo que hacerlo y de hecho es lo que se hizo con todo lo que no fuera esencial o no fuera urgentísimo. Es decir, si había que operar a alguien porque era urgente operarlo, se lo operaba igual. Pero si había un tratamiento que se podía posponer, pues había que posponerlo. Y esto pasó en todos los hospitales y de hecho en toda Europa y posteriormente pues esto se ha ido extendiendo a otros lugares. Desde el tema de la reproducción asistida, la situación, bueno, en el mes de marzo nuestra propuesta como sociedad científica fue aconsejar a los profesionales y a los centros de reproducción asistida que pararan su actividad porque no era una actividad esencial, porque había que dedicar todos los recursos humanos y materiales a luchar contra la pandemia y contra los hospitales llenos de gente sin profesionales que pudieran atender a los pacientes y por lo tanto hubo que parar. Esto no se hizo de una forma, digamos, a ver, cada país decidió un poquito lo que quería, pero en cualquier caso hubieron asociaciones de pacientes que protestaron mucho, que dijeron que ellos no tenían, que las parejas no tenían por qué esperar a conseguir un embarazo. Yo creo que, bueno, hay que entender que protestaran, pero yo creo que finalmente acabaron entendiendo que estábamos frente a una situación tan extrema que realmente esto no era planteable. Después de eso se reinició la actividad y ahora en lo que estamos un poco haciendo hincapié es en intentar que los profesionales y los pacientes entiendan que una mujer que quiere quedarse embarazada, es muy importante que intente no contagiarse. Todo el mundo debe intentar no contagiarse, evidentemente, pero una mujer que se va a quedar embarazada o que está embarazada tiene que tener mucho cuidado de no contagiarse del COVID, porque es una paciente a riesgo. Siempre hay más complicaciones en pacientes embarazadas que en pacientes que no lo están. Y luego está el tema todavía muy controvertido de si realmente la madre que tiene COVID puede transmitir al feto esa enfermedad. Eso no está claro, hay muy pocas publicaciones que parecen demostrar que en algún caso hay
existe eso que denominamos transmisión vertical. No está claro del todo, pero sí está claro que las mujeres embarazadas tienen que tener el doble de cuidado o el triple o 10 veces más de cuidado que una persona que no lo está para evitar contagiarse del COVID. Doctor Bretz, ampliando un poco el foco, también quisiera saber su opinión sobre esta paralización, en muchos casos radical, de otros tratamientos de personas que, sin estar afectados por COVID, decían, oye, ¿yo por qué no puedo ir al hospital? ¿No? ¿Por qué no sigo el tratamiento que tenía anteriormente? Yo no tengo ningún problema. Claro, esta es una de las consecuencias dramáticas. Cuando hablamos de que tenemos que evitar el colapso de los hospitales o el colapso de las UCIs, es en parte por eso. Ayer leía un preprint que han publicado, que han enviado a una revista la incidencia de cáncer ha bajado estos meses. Claro, no ha bajado la incidencia de cáncer. Efectivamente. Han bajado los diagnósticos. Se han dejado de hacer cribajes, la gente ha dejado, o bien porque no se les podía citar o no se les podía atender, o bien por miedo. En la primera ola, mucha gente llegó muy grave al hospital por miedo a ir cuando empezaban los síntomas de la enfermedad que fuera, ¿no? En niños igual. Es decir, me explicaban casos de niños que llegaban con una apendicitis, pues ya, o sea, que estaba muy avanzada. Muy avanzada, sí, gracias. ¿No? Entonces, y cuando hablamos de la mortalidad, ¿no? El exceso de mortalidad, hay una parte que es por COVID, pero hay otra parte que es por culpa de la COVID, ¿no? No porque hayas muerto por el virus, sino a causa de todo lo que conlleva la pandemia. Es decir, los datos que van saliendo son realmente dantescos, si me dejas utilizar el adjetivo. Lo cual significa que quizás en los próximos meses tendremos el efecto de esta ola, el efecto post-COVID o paralelo al COVID, ¿no? Que se producirá. Sí, y además, antes la doctora Vega explicaba, ¿no?, de que la mayoría de científicos se reconvirtieron al estudio de la COVID, por lo tanto se ha dejado de hacer investigación en otras enfermedades, se ha dejado de atender, pues, por ejemplo, a enfermedades como la tuberculosis, que en Barcelona había un sistema de estudios de contactos de diagnóstico muy potente. Se ha dejado de atender a estos enfermos también porque todo el sistema de infecciosas se ha ido para COVID, ¿no? O sea, es absolutamente a todos los niveles, ¿no? Y eso irá saliendo poco a poco, iremos viendo los efectos a largo plazo, iremos viendo también los datos de lo que ha ido pasando y aún no sabemos. Hablemos un poco, si les parece, del futuro, que es de hecho el mundo en el cual se mueve la doctora Prats. Doctora o doctoras, prácticamente es muy difícil pronosticar qué es lo que pasará, imagino, en los próximos meses. En cualquier caso, ya se habla de la tercera oleada, para entender, el tercer rebrote después de Navidades. ¿Esto es inevitable, doctora? Primero, no hay bolas de cristal, por lo tanto, es decir, a nivel de predicción podemos decir lo que pasará la semana que viene, pero no se puede asegurar lo que pasará dentro de un mes o dentro de 2 meses, porque entre otras cosas hay 2 factores muy importantes que no controlamos, que son, de un lado, las medidas que se toman a nivel de administración pública, ¿no? Si se pasa de tramo, no se pasa de tramo, si se cierra, no se cierra, todo eso a priori no lo sabemos. Y luego el factor humano, ¿no?, que es el que realmente nos preocupa para las Navidades. Está claro, es decir, tenemos una enfermedad que se transmite de persona a persona. Por lo tanto, cuando hay interacción social, aumentan los contagios. Y sabemos que esto va a pasar en Navidad. Y sabemos que va a haber un aumento de una situación que sabemos que es de riesgo, que es la situación donde estamos en un ambiente de confianza y en un sitio cerrado, ¿no?, que son las comidas familiares. Es decir, de hecho, nos da mucho más miedo la comida familiar que el ir al centro comercial a comprar regalos, todos con la mascarilla, con las manos, con la limitación de aforo, ¿no? Pero luego me voy a casa, me junto pues con los abuelos, me junto con los padres y dudo que nos quitemos la mascarilla solo para comer los canelones, que es como debería ser. Dudo que comamos con las ventanas abiertas, que es como debería ser, ¿no? Entonces, realmente la Navidad nos da mucho miedo porque además
nos llega después de esos meses de fatiga emocional, de no poder estar con los nuestros, de ahora pues que venimos en la mayoría de comunidades autónomas pues de un cierto cierre, que no podíamos ir el fin de semana a visitar a los familiares, ¿no? Nos llega Navidad con esas ganas de ver a los nuestros y tendremos que hacerlo con unas precauciones brutales, ¿no? Y con unas limitaciones brutales. Entonces, incluso si respetamos la limitación de 6 personas o de 10 personas o la que sea en ese momento, existe el riesgo de decir, bueno, pues hoy quedo contigo, mañana con el otro. Y estamos en las mismas. Es decir, la situación es de alto riesgo epidemiológico y sabemos que subirán los contagios. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo o mitigarlo un poco? Es cuanto más baja sea la incidencia de llegada, si yo llego a Navidad a una incidencia muy baja, con poquitos casos, si hay un pequeño repunte para Navidad, seremos capaces de cortarlo. Si llegamos a Navidad con una incidencia intermedia, un pequeño repunte nos va a disparar otra vez la tercera ola. Por lo tanto, por eso insistimos tanto en estas semanas previas también a la Navidad, ¿no? En intentar mantener el ritmo de decrecimiento de los casos nuevos para llegar en las mejores condiciones posibles y luego comunicar, explicar el por qué no puede ser una Navidad normal. Es una Navidad que pedimos que sea minimalista, ¿no? Es el adjetivo que utiliza el doctor Trilla. Tiene que ser una Navidad minimalista porque nos jugamos muchísimo. Una Navidad minimalista, doctora Veiga. A veces los que no estamos en el mundo que están ustedes... No pasa nada porque sea una Navidad minimalista. Es que yo creo además que es que realmente hay momentos en que perdemos un poco el mundo de vista. Estamos en una situación terrible, que se está muriendo gente, bueno, de una manera realmente impresionante, porque estamos en medio de un fregado tremendo. Pues oye, es que si no podemos celebrar la Navidad... ¿Yo qué quieres que te diga? No sé, quizás que a mí lo de la Navidad tampoco es que me entusiasme, pero en cualquier caso, no pasa nada, ¿no? ¿O es que es imprescindible que realmente el día de Navidad seamos 25 a la mesa y después de eso haya un montón de gente que enferme y que se muera? No sé, a veces realmente yo creo que sacamos un poco las cosas de contexto, o sea... Doctora Veiga, pero permítame a las dos doctoras, que haga un poco de abogado del diablo. Vamos a ver, a veces dicen los científicos son ustedes muy estrictos y si fuera por ustedes cerraríamos todo, estaríamos todos en casa, sin actividad económica. Claro, quizás no, perdóneme la expresión, ya sé que no es la más acertada, no nos moriríamos del COVID, pero nos moriríamos de hambre, porque la economía quedaría muy paralizada. ¿Admiten ustedes que quizás a veces los científicos exageran un poco en su papel o realmente es así como hay que actuar delante de esta circunstancia, doctora Veiga? Yo lo que creo es que hay que tener todos los factores en cuenta. Hay que poner sobre la mesa todas las cartas y con esas cartas hay que intentar jugar y hay que jugar la mejor partida posible. La partida en la cual la economía no quede absolutamente por los suelos y luego estemos 10 años para intentar recuperarnos, pero al mismo tiempo no digamos, bueno, no pasa nada y aquí hay que tener todo abierto, porque es evidente que esto tendrá unas consecuencias a nivel sanitario que no que sí, las podremos asumir evidentemente, pero que serán gravísimas. No sé, hay que jugar con todos los factores y es evidente que es muy difícil porque si quitas de un lado tienes que poner en el otro. Claro. A ver, lo que ha sido muy claro es que se ha puesto de manifiesto que en algunos países se ha podido cerrar todo mucho más de lo que se ha podido cerrar aquí porque tenían los recursos como para poder compensar a los que tenían los negocios, los restaurantes, los bares cerrados. Esto es así. Y Alemania es un ejemplo de ello. El otro día la señora Merkel decía, bueno, ahora estamos en este punto, pero la caja se va vaciando, o sea que en algún momento esto tendrá que cambiar. Aquí no ha podido ser así. O sea, si el bar estaba cerrado, el bar estaba cerrado y a lo mejor el propietario del bar podía pedir una pequeña ayuda que intentara, bueno, pues que esto no fuera un auténtico desastre, pero una pequeña ayuda. Claro, al final mi sensación, y es algo muy personal, es que en algunos momentos hemos actuado como si fuéramos un país rico
pero siendo un país no rico, por no decir un país pobre, y entonces, bueno, pues eso es bastante incompatible. Pero sí, está claro, hay que tener todos los factores en cuenta y ahí está la dificultad del puzzle. Doctora Prats. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde yo no les cambiaría el sitio por nada del mundo a los que tienen que tomar la decisión. Claro. Porque yo tengo el trabajo fácil, que es analizar unos datos y decir, mira, si haces eso, pues subirá así, si haces lo otro, subirá de esta manera o bajará. Yo eso puedo decirlo, ¿no? Pero mi trabajo no es decir, vale, pues cerrad bares y restaurantes o cerrad lo que es. No es mi trabajo. Mi trabajo es analizar datos, apuntar tendencias y yo te paso a la situación y tú tienes que valorar todo, los factores económicos que se puede pagar y que no se puede pagar y miles de otros factores socioeconómicos, pero también, bueno, sociales, emocionales que decíamos, ¿no? Es decir, todo entra en juego y se necesitan pues equipos, no sé si multidisciplinares, pero es decir, poder valorar todos esos factores, la decisión. 2 más 2 no son 4. Doctora, perdóname una cuestión. Es que a veces las personas que no seguimos o no tenemos la información que tienen ustedes, existe un punto de confusión. Por ejemplo, Cataluña en su momento decidió cerrar restaurantes y bares 24 horas, nadie podía abrir, no se podía ir a un bar, no se podía ir a un restaurante. Madrid, en cambio, los mantenía abiertos y según los estudios o los datos que proporciona la Administración, los ratios de incidencia del COVID han bajado, tanto o más que en Cataluña. ¿Esto cómo se entiende? ¿O estás hecho mal en un sitio o se ha hecho mal en el otro? A ver, lo más espectacular era el tema de la curva de los casos, ¿no? Que se vio que Madrid bajaba de golpe. Pero ahí hay un pequeño cambio cuando están cerca del pico, que es que por un lado se deja de testear a todos los contactos y se restringe el testeo solo a los contactos, no sé si eran los convivientes o no me acuerdo, es decir, se deja de diagnosticar todos los contactos como en principio o sobre el papel se hacía en Cataluña, no sé en la práctica si se pudo mantener o no. Y por el otro lado se cambia del diagnóstico por PCR, se cambia a diagnóstico por test de antígenos. El test de antígenos es una herramienta muy potente, es un cambio de paradigma a nivel de manejo de la epidemia, pero es como si cambiáramos la unidad de medida, porque mide un poco diferente que la PCR, ¿no? Dicen los expertos, yo no soy viróloga, pero dicen los expertos que el test de antígenos te detecta los que son más contagiosos y no te detecta los que serían poco contagiosos, ¿no? La PCR te los detecta los dos. Si tú cambias la unidad de medida, pues te cambian los números, ¿no? Y tienes una bajada más rápida. Eso podría haber influido porque la proporción de test de antígenos en Madrid cambió rápidamente y aumentó muchísimo, ¿no? Por lo tanto, eso puede haber afectado a esa bajada aparente. Pero, en cambio, si miramos, perdón, doctora. No, si miramos los datos de ocupación de las UCIs y de los hospitales, vemos lo que esperábamos ver, que es una bajada mucho más suave que la que se ha observado en Cataluña, porque las medidas fueron más suaves, ¿no? Medidas más suaves, bajadas más suaves, medidas más duras, bajadas más rápidas. Y eso es lo que hemos observado en las curvas de hospitalizaciones, de UCIs y de muertes también. Entonces, permítame que le diga, vamos, entiendo que aquí lo que pasa es que estamos comparando cosas diferentes, por lo menos en la primera parte que usted se refería. No es válida una comparación de este tipo, ¿no? No. Pero es que esto ha pasado siempre y no entre diferentes regiones en España, sino en todo el mundo. Y estábamos diciendo, pero es que mira los italianos, pero es que mira los otros. Entonces dices, bueno, pero a ver, un momento. ¿Qué están midiendo? ¿A cuánta gente están testando? ¿A cuántos contactos están siguiendo? Entonces, si realmente la doctora Prats lo ha explicado muy bien, son distintas medidas, es decir, la unidad de medida es distinta, con lo cual, si medimos cosas diferentes, no las podemos comparar. Es imposible compararlas. Y entonces, yo recuerdo, sobre todo en la primera ola, yo me pasaba el día mirando a ver qué les pasaba a los de al lado y qué hacían los italianos y qué hacían los ingleses y no sé qué. Entonces, al final pensaba, bueno, es que no sé si sirve de nada todo esto que estoy mirando, porque ellos hacen unas cosas y nosotros hacemos otras y por lo tanto no podemos comparar. Y esto está ocurriendo aquí a nivel de país, a nivel de regiones, a nivel de pueblos, a nivel de barrios, a nivel de todo, porque es que
todo lo que se hace en distintos sitios es completamente diferente. Con lo cual hay que intentar, bueno, pues tener esos núcleos en los cuales entiendas lo que estás haciendo allí y lo que está pasando allí y dejarte de mirar lo que le pasa al vecino, digamos. Al vecino, efectivamente. Doctoras, entremos, desgraciadamente, tenemos tantos temas para plantearles y tan poco tiempo que, pero bueno, vamos a ver si somos capaces, por lo menos en esta parte final de esta sesión, a hablar de esta luz al final del túnel que es la vacuna. Estamos hablando en este momento de que ya probablemente a partir de principios del próximo año se empezará a vacunar algunos segmentos de la población, los de más alto riesgo, las personas mayores, el personal sanitario. Doctora, si empiezo por la doctora Veiga, ¿la vacuna es la solución final? Bueno, yo tampoco soy viróloga y no me atrevería a dar una respuesta taxativa en ese sentido. Evidentemente la solución pasa por la vacuna y pasa por inmunizar a una gran proporción de la población. En algún momento se había pensado que dejando, y esto es lo que pensaban los suecos, que dejando que el virus corriera y que todo el mundo se infectara o que se infectara una gran parte de la población, se conseguiría esta inmunidad de rebaño Esto solo se va a poder conseguir mediante la vacuna, pero todavía quedan muchas incógnitas. Va a servir, va a tener la eficiencia que teóricamente se le supone o que las primeras fases de los ensayos clínicos han demostrado. Esto hay que verlo. Va a servir para todos los grupos, va a servir para los que iban a enfermar mucho, va a servir para los muy mayores, va a servir, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuántas veces habrá que repetir esta vacuna para que realmente tengamos, bueno, un espectro muy bien cubierto y realmente no tengamos que tener tanto miedo como tenemos ahora? Todavía son incógnitas enormes, a pesar de que se ha corrido muchísimo. Es decir, nunca antes se había conseguido algo tan rápido, una vacuna tan rápida como la que se está planteando. Miremos el ejemplo del SIDA, por ejemplo, exacto, de otros. No, permítame una cuestión. Desde el punto de vista científico o desde el punto de vista de una científica como ¿usted daría garantías a las personas que nos estén escuchando de que la vacuna está bien testada y es segura? ¿Me lo estás preguntando a mí? Sí. Desde el punto de vista de una científica, me refiero. A ver, finalmente tenemos las estructuras que nos permiten, al menos confiar en que esto se ha hecho bien. La FDA en Estados Unidos y la EMEA, la Agencia del Medicamento Europea, son los organismos que tienen que decir sí, adelante o no, esto no puede seguir adelante. Y esto se hace de una forma muy organizada y muy establecida. Es decir, un ensayo clínico pasa por unas fases determinadas. La primera es la fase de la seguridad. Es decir, estoy dando una vacuna que no le hace daño al paciente. No dice si le va a prevenir o si le va a curar, no, dice que no le hace daño. Y las siguientes fases intentan demostrar la eficiencia. Hemos corrido mucho y probablemente hemos hecho estas fases, o se han hecho estas fases, con menos individuos de lo que se hacía anteriormente. Es posible, pero en cualquier caso son los organismos como la FDA y la Agencia del Medicamento Europea las que tienen que decir sí, adelante esta vacuna, o no, esta vacuna no ha cumplido con los mínimos que establecen que no se puede utilizar. Queda claro, doctora. Doctora Prats, desde su punto de vista, cuando aparecen los negacionistas y dicen que la vacuna realmente tiene efectos contrarios a lo que nos dicen desde el punto de vista científico, ¿usted como científica ¿es también de la opinión de la doctora Veiga? De la opinión de que habría que vacunar. De que habría que vacunar y que es una vacuna segura, que es decir, los procesos se han hecho bien. Sí, es decir, hemos ido muy rápido por dos motivos. Uno es el que hemos hablado de la inversión en dinero y la inversión en personal, en horas, y porque no se ha partido de cero. Al final se han reconvertido también a investigaciones que estaban en marcha, ¿no? O técnicas que estaban en marcha. La otra es que, por ejemplo, ahora se está hablando mucho de las fases 3. La fase 3 es la última de una investigación, de un ensayo clínico.
¿Cómo funciona? Pues en una fase 3 yo cojo 30.000 personas, por ejemplo, a la mitad les pongo la vacuna, a la otra mitad les pongo un placebo. Entonces me tengo que esperar a que 300 personas se infecten, ¿no? Cuando 300 personas se infectan, yo me las miro y veo, a ver, de esas 300 personas, cuántas se habían vacunado y cuántas no se habían vacunado, ¿no? Entonces, si las que han enfermado son mayoritariamente las que se les había dado el placebo, doy por buena la vacuna, simplificando mucho. ¿Qué pasa? Pues que con la situación de pandemia que tenemos, esos 300 casos llegan enseguida, ¿no? El hecho de que la incidencia esté de subida o que estemos en esta segunda ola, en el caso del desarrollo de las vacunas, pues lo que hace es acelerar esa última fase 3, ¿no? Que en otras condiciones, si estuviéramos en incidencia baja, pues habría que esperar incluso años a tener estos 300 casos, ¿no? Por lo tanto, eso también forma parte de ese acortamiento de los plazos. Pero, es decir, se ha ido muy rápido, pero es decir, es un proceso muy garantista en el desarrollo de una vacuna. Por lo tanto, vamos, yo desde el 1 de marzo que la estoy esperando, para mí, para mis padres y para todo mi entorno, ¿no? Y me gustaría que fuera así, ¿no? Doctoras, entonces esta vacuna tiene un doble efecto, uno proteger a la persona que se la va a inyectar o que se le va a administrar, y un efecto también que es que evita el contagio a la persona, a terceros que pudieran estar cerca de la persona infectada en su momento. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si estamos hablando de un producto, de una vacuna que tiene este doble efecto, que no es únicamente para proteger mi salud, sino también las otras personas, ¿por qué no es obligatoria? Doctora Prats. A ver, en este sentido, todas las vacunas deberían serlo, porque todas las vacunas cumplen esa doble función de proteger a la persona y de proteger al colectivo. Exacto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede vacunarse, ¿no? Hay niños menores de X meses o X años que aún no se les puede poner la vacuna, entonces si yo estoy protegida actúo de barrera, y hay gente pues inmunodeprimida, o siempre hay, cuando hablamos de esa eficiencia de las vacunas, pues un porcentaje de la población a quien, aun habiéndose vacunado, no le hace efecto. Entonces, las personas que están vacunadas actúan como muros, como barreras, pero eso pasa en todas las vacunas, ¿no? Entonces, el hecho de que no sean obligatorias ya las vacunas que tenemos en el carnet de vacunación de los niños y niñas en España, pues supongo que hay una serie de motivos, no sé si éticos o de legislación, no sé qué motivos hay detrás, pero entiendo pues que serán los mismos que se aplicarían en este caso. No sé si la doctora Veiga tiene más conocimiento al respecto. Es un poco el concepto de libertad individual, pero en cualquier caso sí, está claro que esto no es distinto para esta vacuna y para las otras Exactamente. vacunas. Al final, esta corriente de no vacunar a los niños no solo pone en peligro a los propios niños que no se vacunan, sino que pone en peligro a todos los demás, tal como ha contado Clara. Y esto a mí me parece de una irresponsabilidad total, porque no es únicamente un problema individual, es un problema de salud pública y es un problema de que realmente acabamos siendo tan egoístas que en algunos casos no vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y nos pensamos que vivimos solos en una sociedad pues que realmente no tiene en cuenta a los demás. Los negacionistas, bueno, pues no sé, es un poco una butada el decir un negacionista que va al hospital enfermo de COVID, pues hay que decirle, mire, no, es que usted vaya a otro sitio porque es que realmente usted no tiene esta enfermedad que usted dice que no existe, con lo cual, bueno, pues de nuevo aquí la ciencia es la que tiene, y nuestro papel como divulgadores un poco de todo esto es importantísimo. He encontrado con personas que me han venido a decir, bueno, pero es que vete a saber, el virus esto lo han tirado los chinos. Entonces, pero gente realmente con un cierto nivel, que esto es lo que más sorprende, porque realmente este tipo de bulos han corrido, ¿no? Entonces, bueno, pues es nuestra obligación decir, a ver, un momento, ni chinos ni rusos, o sea, esto es un bicho que ha saltado probablemente de una especie animal y que nos ha infectado a todos, pero no han estado con un spray tirando virus para que nos infectemos todos y caigamos todos en este horror.
Y es obligación nuestra realmente intentar combatir este tipo de bulos y este tipo de desinformación absoluta. Doctora Veiga, usted decía efectivamente, se trata de respeto a las libertades, a la libertad de decisión personal de cada uno, el hecho de que no se pueda, quizás, la administración no se atreva a obligar a las personas a vacunarse frente al virus. De todos modos, existe otra posibilidad, que es que se creara un carnet donde, igual que existe, por ejemplo, las vacunaciones de los niños, donde estuvieran registradas las personas vacunadas y que esto permitiera a las personas vacunadas, por tanto, teóricamente, inmunes a la transmisión del virus, a ejercer determinadas actividades. ¿Esto les parecería mejor, doctora? Doctora Veiga. Yo creo que el tema de lo de los carnets, digamos que está en un límite muy peligroso. Yo creo que esto no debería ser así. De hecho, con otras vacunaciones sí está existiendo, porque hay guarderías, por ejemplo, que no aceptan que haya niños que lleguen allí sin que estén vacunados. Yo creo que estos son finalmente decisiones muy, muy individuales y muy particulares de cada uno, pero digamos que estamos pisando un terreno bastante peligroso. Imaginemos que una persona va a una entrevista de trabajo para conseguir su primer trabajo o el trabajo que sea, con su carnet de vacunación que dice que ya está vacunado, y otro que va sin el carnet de vacunación que dice que no está vacunado. ¿Escogerán antes al que está vacunado? En las mismas condiciones, ¿eh? Son los dos igual de válidos, sí. los dos igual. Pues no sé, es un terreno realmente muy peligroso y que, bueno, lo que hay que intentar es eso, concienciar a todo el mundo de que, bueno, que al principio las vacunas son seguras, van a proteger individualmente, van a proteger a nivel de colectivo y, por lo tanto, que todo el mundo entienda que lo mejor es vacunarse. Doctora Prats, ¿cuál es su opinión? Sí, yo estoy con Ana absolutamente, ¿eh? Yo no soy de carnets y igual ni de vacunación en este caso. Se había hablado en algún momento del pasaporte inmunológico. Sí. A mí es un tema que no, bueno, que éticamente me cuesta. El único sitio en el que quizás me lo plantearía y habría que ver si está justificado o no sería, por ejemplo, para trabajadores de residencias, ¿no? Es decir, si tú vas a estar en contacto con gente que potencialmente, pues, para ellos es una enfermedad pues, con mucho más bueno, lo que hemos visto, con muchas complicaciones y con una mortalidad elevadísima, pues igual en estas situaciones quedaría justificado, ¿no? Y aún así debería ser estudiado, supongo, por comités éticos o por expertos en la materia. Pero así de forma generalizada yo tampoco lo veo. O sea, yo creo más en la pedagogía, en el explicar, en el intentar convencer, ¿no? Desde la razón lo que podamos, pues los científicos, los divulgadores y la administración, que al final es quien tiene que velar un poco por todo eso. En cualquier caso, lo dejamos un poco a responsabilidad de las personas, ¿no? Pero es evidente que... Lo cierto, ¿tienen ustedes la sensación de que en general la población ha sido responsable, ha respondido a las peticiones que se le hacían desde la administración, asumiendo que después de tantos meses todos estamos muy cansados, estamos un poco, digamos, fatigados de esta fatiga de la pandemia? Pero en general, la sensación es que la sociedad, por la que estamos más en contacto, ha actuado de una forma responsable. ¿Comparte este punto de vista, doctora Prats? En la primera ola, sin lugar a dudas. En la primera ola, sí. Luego creo que progresivamente ese cansancio ha ido haciendo mella. Globalmente lo estamos haciendo muy bien, se nos está pidiendo un esfuerzo muy grande y yo creo que en general lo estamos haciendo bien. Pero creo que hay margen de mejora aún y bueno, hay que ver cómo puede conseguirse, ¿no? Cómo hay que explicar las cosas, cómo hay que, ¿no? que hacer esa persuasión, porque al final hay una serie de medidas de control, ¿no? que pueden ser impuestas o controladas, pero hay otras que no. Entonces, el hecho de que, por lo que comentábamos de Navidad, pues la gente, si se junta para comer 6 personas, lo hagan de una forma epidemiológicamente segura, eso pasa por convencer, por explicar, ¿no? y hay que hacer esta pedagogía, ¿no? y que vaya filtrando poco a poco para que se asuma, ¿no? O a través de las escuelas, a través de institutos, ¿no? a los niños, niñas, a los jóvenes, pues a poco ir impregnándoles de esta responsabilidad individual que es importantísima, ¿no? Eso decíamos, el contagio es entre personas, por lo tanto el motor de la epidemia son las personas, es decir, las personas somos parte del problema
y por lo tanto somos parte de la solución. Entonces, tenemos, ¿no?, que trabajar para que todas las personas nos comportemos de la forma más responsable posible desde el punto de vista epidemiológico. Doctora Veiga, ¿comparte esta opinión de que la sociedad en general, por lo menos, como decía la doctora Prats muy bien, ¿no?, en la primera fase yo creo que todo el mundo fue muy consciente de lo que pasaba. Después de verano la cosa ya cambió un poco. Sí, evidentemente en la primera fase estábamos todos muy asustados y realmente el miedo es el que provoca en muchos casos que tengamos estos comportamientos mucho más prudentes. Ahora se le ha perdido un poco el miedo, sobre todo desde según qué sectores. En cualquier caso, la percepción general es que, bueno, vamos todos con mucho cuidado. Evidentemente hay excepciones y el hecho de que estemos todos ya muy cansados y que con muchas ganas de interactuar, de vernos, de tocarnos, de estar con más gente, bueno, eso también provoca que realmente en algunas situaciones pues nos relajemos un poco más. Pero sí, en general la sociedad ha respondido muy bien. Y es muy consciente de que realmente estamos en una situación muy complicada y que depende de nosotros el que esto, bueno, se vuelva a descontrolar o se mantenga en unos límites. Me ha gustado mucho lo que ha contado la doctora Prats, de que realmente el intentar que bajemos lo máximo para que luego si hemos de subir, o sea, esto realmente es un concepto que no me había planteado y que realmente es muy evidente. Es decir, si nos enfrentamos a la tercera ola bastante arriba, esto va a ser una hecatombe. Si conseguimos bajar mucho, a pesar de que subamos significativamente, no será tan horrible. Y esto creo que es algo que la gente entenderá y que habría que transmitir claramente porque la gente necesita entender por qué tiene que hacer las cosas. Exactamente. No es solo que te digan, y ahora te tienes que quedar en casa a partir de las 10 de la noche porque lo digo yo. No, porque lo digo yo, no. Porque eso va a servir para esto y esto y esto y esto, y porque no te vas a encontrar hoy con estos y mañana con los... O sea, si a la gente se le explica por qué se hacen las cosas, la gente lo entiende y la gente lo hace mucho mejor. Lo peor es eso, que nos den informaciones sin darnos la razón por la cual nos están obligando a hacer aquello y sobre todo que un día nos digan una cosa y al día siguiente nos digan exactamente lo contrario. Esto es gravísimo, porque eso crea un desconcierto absoluto y bueno, es una crítica que hago porque realmente creo que ha sido así. Efectivamente, sí o sí, y esa sensación la ha tenido muchísima gente de esto de hoy así, mañana lo contrario, con lo cual creaba un enorme desconcierto. Dos últimas cuestiones muy rápidamente. Primera, doctoras, empezamos por la doctora Veiga. 3 recomendaciones para estas fiestas de Navidad, para fin de año, para evitar, como decía muy bien la doctora Prats, ¿no?, que nos mantengamos lo más bajo posibles, porque ya sabemos que desgraciadamente las Navidades van a ser un periodo donde probablemente aumente el número de personas infectadas. Y la pregunta del millón, ¿cuándo creen ustedes que volveremos a la normalidad, a la cierta normalidad? Ya imagino que es una pregunta sin respuesta, pero bueno, me atrevo a hacerla porque igual acertamos, quién lo sabe, ¿no? Doctora Veiga. A ver, en el tema de las Navidades, si podemos limitar al núcleo familiar más estrecho, a la teórica burbuja en la cual estamos, muchísimo mejor. Si eso es inevitable, porque evidentemente hay que tener muchas cosas en cuenta. Personas mayores que están solas o que han estado muy aisladas durante todo este tiempo y que hay que intentar arropar de alguna forma, pues intentar extremar las precauciones, está claro. Distancia, mascarilla, pero bueno, es evidente que no vamos a estar en la comida de Navidad con la mascarilla puesta. No va a estar nadie con la mascarilla puesta en la comida de Navidad. Por tanto, intentemos limitar, pues eso, el número de personas o las distintas burbujas, los distintos núcleos que van a convivir en ese momento.
Yo creo que poco más que eso podemos aconsejar, porque realmente no hay más. ¿Y cuándo volveremos a la normalidad? Yo ya creo que, a ver, evidentemente estaremos en una normalidad mucho más normal de la que estamos ahora, esto evidentemente, pero es que yo creo que van a haber cosas que cambiarán para siempre. Y pongo un ejemplo tonto. En mi caso, por ejemplo, yo me pasaba el día viajando a congresos, a reuniones. Igual me podía desplazar en una semana 2 veces, pues un día a Bruselas y otro día a París, para una reunión de 3 horas. Esto es absurdo. Y se ha demostrado claramente que no tiene ningún sentido. Podemos hacerlo por Zoom. Una reunión de 3 horas no justifica que pierdas 1 día y medio para hacerla, que vayas en avión que contamina un montón, que gastes un montón de dinero en un billete de avión, en un taxi, en un hotel, no tiene justificación. Por lo tanto, no solo en otras cosas, sino también en el tema laboral, muchas cosas van a cambiar y van a cambiar para bien, yo creo. Y vamos a ser un poquito más respetuosos y un poquito más moderados en según qué prácticas. Bueno, otra de las cosas buenas que puede llegar a tener esta maldita pandemia. Interesante esta reflexión, doctora Veiga. Doctora Prats, la misma pregunta. ¿Qué hacemos estas Navidades? ¿Qué nos aconseja que tengamos en cuenta cuando estemos con la familia? Y también la pregunta del millón. ¿Cuándo cree usted que saldremos de esto? Yo creo que para Navidades la mejor noticia sería que el día de Navidad fuera un día soleado y que se nos permitiera hacer comidas en las terrazas o en los patios, la gente que tiene la suerte o en un balcón más o menos amplio. Es decir, el poder trasladar una comida de Navidad bajo el sol en el aire libre, eso sería fantástico, porque en esta situación el riesgo disminuye muchísimo y nos permitiría estar un poco más tranquilos de cara a la situación que comentaba la doctora Veiga, ¿no? de personas que han estado solas, que probablemente necesitan estar con los suyos estas Navidades, ¿no? Evidentemente, cuanta menos gente mejor, cuanto más pequeño sea este núcleo de encuentro, pues muchísimo mejor, pero si hiciera un buen día, hiciera sol y pudiéramos trasladarlo fuera, pues muchísimo mejor. Yo miraría de olvidarme de las cenas nocturnas, ¿no? Que es donde casi seguro vamos a cerrar ventanas, donde, bueno, pues se pueden alargar también más horas igual, pues ahí intentaría, si podemos limitarlo a comidas al aire libre, eso sería fantástico. Entonces, ¿cuándo se va a acabar? Ahí está la pregunta del millón. Yo creo que tenemos que hacerles un poco la idea que será un final como gradual, en diferido, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo creo que el verano que viene será mejor que el que hemos pasado, porque se prevé que haya una fracción de la población vacunada y eso nos debería permitir estar un poco más tranquilos sin llegar al relajamiento absoluto de las medidas, ¿no? Y yo espero que la Navidad del año que viene sea igual, aún no es normal, pero yo creo que será un poquito más normal que esta, ¿no? Al final, a la larga, lo que se espera un poco es que la COVID acabe siendo un poco como la gripe, en el sentido pues que ahí estará, el virus no va a desaparecer, pero habrá pues la mayor parte de la población inmunizada mediante vacunas, afectará a algunas personas, algunas deberán ser ingresadas, algunas pues desgraciadamente van a morir, igual que muere mucha gente de gripe cada año, ¿no? Pero pasará a un nivel pues que será aceptable como sociedad. Pero ahí vamos a llegar de forma gradual, no habrá una fecha en el calendario de aquí hemos acabado la pandemia. Eso no va a ser así, va a ser gradual durante muchísimos meses. Esperemos que sea lo antes posible en cualquier caso. Doctora Prats, doctora Veiga, ha sido de verdad un honor estar hoy con ustedes, escuchando sus reflexiones desde este punto de vista científico sobre los efectos de la pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad ha sido un placer. Espero que nos volvamos a encontrar próximamente con mejores noticias incluso para lo que nos prevé el futuro inmediato. Y a ustedes que nos han seguido también, muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima sesión la dedicaremos a pensar sobre el sentido de la vida en el contexto de la crisis. Muchísimas gracias y hasta pronto.